Hay algo que no puedo dejar que pase y que no se nos va a quedar en el tintero. Es porque ese afán de preservar la naturaleza. ¿A usted de dónde le sale como esa salsita por preservar la naturaleza? Y es porque voy para otro tema ya muy directamente ahora. ¿Quieres saber la verdad? Sí, la verdad. Como decía mi gobernador de Risaralda, que lo ha dicho en varias oportunidades, ni más faltara, no lo voy a permitir. No, yo sí que menos, porque yo tengo nietos. Mire, la verdadera razón de ese giro que di yo desde el ecoturismo, involucrando a las comunidades para que funcione y respetándolas, hacia la educación ambiental, que es mi misión en este momento, no tiene otra motivación diferente que Álvaro Francisco Niño Alvarado, el famoso Álvaro Niño Quinto, mi nieto, que me cambió la vida, que me sensibilizó, que me enseñó el verdadero sentido del amor. Porque yo de papá, digamos que me cogió joven, inexperto y sin plata, y estudiando y sin tiempo y cansado y trasnochado y haciendo turnos, y honestamente como que se me pasó y no me di cuenta, y creo que fui más bien cansón, sobre todo con las tablas de multiplicar. El grande no se aprendía la del 7 nunca, todavía no sabe cuánto es 7 por 8, y molesté, peleé. Pero con esto la cosa es completamente distinta, ya me cogieron en otra base, ya sé meter jonrones, y entonces decidí que no iba a molestar y que yo iba a ser el canal para el desarrollo de la inteligencia emocional, que sabemos que es el 85% del éxito de una persona. Pero se me atravesó algo en el camino, que fue el señor Al Gore. Al Gore, vicepresidente de Clinton, vicepresidente de los Estados Unidos, premio Nobel de la Paz por su trabajo de divulgación en cambio climático, vino a Bucaramanga, invitado por la Universidad Santo Tomás, donde yo era profesor. Y yo estuve ahí en primera plana, pero más por tomarme la foto con el tipo. Y honestamente me cambió la vida. Me cambió la vida porque es un ser carismático, decentísimo, sencillo, pero porque el mensaje que transmitía me tocó. Y me di cuenta de la gravedad inmensa que mi generación, que probablemente sea la última generación de Homo sapiens, que pudo vivir como quiso, yo he vivido como me ha dado la gana, había causado tantísimos daños al ambiente que las generaciones que vienen detrás, si al caso, podrán vivir como puedan. Y en esas generaciones viene Alvarito Niño Quinto. Yo, cual esponja, absorbí ese conocimiento. Llegué en un estado de confusión y de inmensa motivación, y que no era compartida por mis pares. A nadie le importó la foto. Yo al fin no me la tomé. ¿Sí? Y yo, pero miren, y él hablaba de unas fechas, unos límites, los daños tremendos, las evidencias. Y el doctor Google es muy bueno, pero el doctor YouTube es mejor. Y me volví a un autodidacta, y hoy creo que no me le achico a nadie en el planeta en cambio climático. Y decidí dedicar el resto de mi vida a ser un educador ambiental en el tema envolvente del cambio climático, para preservar la civilización y la biodiversidad. Y eso terminó en un proyecto bellísimo de un edificio de 6 pisos, que ya es patrimonio del departamento, que se llama el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, o MUCAF, el primer museo de cambio climático en Sudamérica. Muy bien, don Álvaro. Bueno, mi doctor Álvaro Germán Niño, ahora viene lo bueno. Otro alcoholcito, porque ya me hizo allá señas el asistente de producción, me dijo, el alcohol, don Jaime. Ya aquí está nuestro coordinador que ya nos está diciendo. Muy bien. Doctor Álvaro,
Háblenos, pero pues yo sé que necesitaríamos por ahí 2 o 3 programas, de verdad, 2 o 3 programas, porque lo que yo he visto en ese museo es una cosa monstruosa. Pero yo quiero que los televidentes que todavía no tienen el placer de estar personalmente aquí en Florida Blanca, en MUCAF, usted les cuente por qué todo lo que van a ver mientras usted va conversando, vamos a ir mostrando imágenes del museo, porque ese museo como se ve como tan chistoso, eso es como si fuera, eso es un museo como a la rebeldía, me da la impresión, o es una burla, o qué es, expliquémosle a nuestros televidentes. Usted dijo que sería un placer para los visitantes venir acá. No, no, Jaime. Si acaso un gusto, porque el placer me lo van a dar a mí. Y yo me voy a encargar de que en verdad sea una experiencia inolvidable. Porque el MUCAF, Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, sí es la obra de mi vida. Mire, yo no voy a ser recordado por haber sido un médico prestante o por haber fundado una clínica que se mantiene o haber hecho un castillo en Santander tan grande como los castillos que se ven en el sur de España o en el norte de Italia, en la Toscana. No, eso lo puede hacer cualquiera, pero el museo ambiental sí no, porque se necesita una personalidad así como extraña que conjugue un artista con un científico, pero además un tipo voluntarioso y con una mente política. Y dio la casualidad que como que confluyó en mí. A mí lo que me hacía falta era el motivo, que fue Al Gore, como les dije. Al Gore dijo esta frase, mire, paren de bolas a esta frase, y si a ustedes no los conmueve es porque no tienen nietos. ¡Qué pena! Usted no tiene nietos, ¿cierto? No. Abuelo estéril, no sabe lo que está perdiendo. Yo le cambiaría a su hija las pastillas anticonceptivas por vitaminas sin que se dé cuenta, porque es que esa felicidad de tener unos nietos no tiene igual. ¿Usted quiere que me asesine la mamá de la niña? ¿Cómo vas a ver? Mire, el asunto es este. Al Gore, mirándonos a la cara, dijo: los niños de hoy, que serán los adultos mañana, tendrán todo el derecho a reclamarnos a los adultos de hoy, ancianos mañana, porque tenemos la información, el conocimiento, los recursos para hacer algo por el ambiente. Cuando aún estamos a tiempo, no lo hicimos, dejándoles a ellos encontrar, si al caso, salidas en condiciones desesperadas. Y es que las condiciones ya son desesperadas. Las cifras del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU son aterradoras. Y una cosa que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el 18 de agosto del año 2018, publicó, nos dejó a todos los ambientalistas con los pelos de punta. Se llaman los factores predisponentes de retroalimentación en cambio climático, y entre eso está el descongelamiento del permafrost. ¿Qué es el permafrost? Permanent frozen. Es el suelo fangoso congelado que está debajo de los glaciales, en la Antártida, en el Ártico, en los nevados. Es una tierra que en su momento hizo parte de bosques muy frondosos, y que cuando vinieron las glaciaciones quedó sepultada debajo, y esa materia orgánica donde hay mamuts, renos gigantes y todo lo demás, nunca se descompuso. Es un congelador gigante. Ahora que debido al calentamiento global provocado por la emisión de los gases de efecto invernadero, fruto de la adicción del hombre moderno a la quema de los combustibles fósiles para obtener electricidad y movimiento, o sea, obtener energía, ha hecho que la temperatura en la atmósfera se acerque peligrosamente a 1.5 grados de incremento respecto a los niveles preindustriales, o sea, antes de quemar petróleo y carbón y gas natural. Cuando se llegue a 2, lo que se espera que, a menos que hagamos un esfuerzo mucho más grande que el que hemos hecho con la pandemia para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, vamos a estar llegando a 1.52 para final del verano del 2030. Cuando lleguemos a esa temperatura, no quedará nada de hielo en el océano Ártico, que es un mar congelado, a diferencia de la Antártida, que es un continente congelado. Y toda la materia orgánica
que se encuentra debajo de esos glaciares, al recibir el sol va a empezar a descomponerse. ¿Y a qué huele la materia orgánica cuando se está descomponiendo? Y los chulos lo saben muy bien. Mortecina. A metano o mortecino. Pero el problema es que cuando se empiece a descomponer esos trillones de toneladas de materia orgánica que está ahí y se conviertan en gas, ese gas va a ir a la atmósfera. Y el metano es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Entonces, todas las metas de las Naciones Unidas para ir frenando las emisiones, a las que Colombia es signatario por el acuerdo vinculante de París del 2015, van a quedarse corticas porque el efecto invernadero ya no va a ser debido al arranconazo de la moto o a la central termoeléctrica o a cualquier otra máquina que produzca humo, sino a la descomposición del metano. Ese momento, a finales del verano del 2030, es lo que los científicos llaman el punto de no retorno, que será el momento en el que la humanidad ya no podrá hacer nada para remediar tantos errores cometidos. Y en ese momento podemos decir que le pusimos fecha de vencimiento a la civilización, tal y como la formamos y la conocemos, porque los estados no van a ser viables. Se van a formar grandes hordas de desplazados climáticos, personas que viven en las ciudades costeras o en las zonas de influencia de fenómenos naturales extremos. Cuando se derrita todo el hielo, el nivel del mar va a subir lo suficiente para inundar todas las ciudades costeras, y sabemos que el 70% de la población vive ahí, porque en esas ciudades, fruto del comercio marítimo, fue que se inició la riqueza de la civilización de Occidente a mediados de 1850. Ahí está la grande riqueza. Estamos hablando de ciudades a nivel del mar: Nueva York, Boston, Miami, las ciudades grandes de California, las ciudades de Canadá, Londres, a orilla del Támesis, pero a 1 metro, París, todas las ciudades de Alemania, de Países Bajos, gran parte de Francia, gran parte de Italia. Y lo más grave, los ríos enormes de la Amazonía y la Orinoquía, incluyendo el río Magdalena, van a quedar a un nivel más bajo que el mar en su desembocadura, haciendo que se invierta su flujo de agua salada. Y eso va a terminar con el Mato Grosso, con las pampas de Argentina, con las selvas de la Orinoquía y las llanuras, y con el Magdalena Medio. Se calcula que para el año 2040-45 haya 470 millones de desplazados climáticos buscando cobijo en las tierras más altas, que son las zonas de amortiguamiento, que seríamos en Colombia Medellín, Valledupar y Bucaramanga. Y nosotros no podemos absorber 14 millones de costeños, hermanos, que van a migrar buscando donde no ahogarse, rompiendo la seguridad jurídica porque se van a meter a nuestras casas, la seguridad alimentaria, la violencia se incrementará, no va a haber policía ni ejército capaz de contener esas hordas, y vamos a dar al traste al Estado Social de Derecho, y detrás de eso volverá la barbarie y la pérdida de la civilización. Y es que esto ya pasó con el Imperio Romano. Las hordas bárbaras llegaron y acabaron con esta civilización. ¿Quiere eso? Yo no, porque Alvarito Niño Quinto y Julio Eduardo, que es el otro, y la Tatis y la Sofi, la más chiquita, van a ser apenas adolescentes cuando esta cosa esté cimentándose. Y yo no quiero eso para mi familia, qué pena. Entonces decidí que ya no puedo armar una guerra contra todo el mundo, sí puedo ser un influencer en educación ambiental, porque las Naciones Unidas, que son el gran maestro, también dice que la educación ambiental es la única estrategia probadamente válida para luchar contra los efectos del cambio climático, en adaptación y mitigación, y en favorecer la resiliencia, porque va a ser tan terrible el golpe que nuestra civilización se va a dar que vamos a caer y vamos a tener que levantarnos sobre fundamentos diferentes. Entonces ahí fue cuando en abril 24 del año 2012, escuchando a Al Gore,
yo decidí que iba a hacer algo, fue el parteaguas, fue el punto de inflexión. No sabía qué iba a hacer, es que yo no sabía nada de ese tema. Pero igual que pasó cuando me botaron de la clínica Ardila Lule, de la FOS, en esa época no se llamaba Ardila Lule, pues aprendí, ahí me volví buen administrador de empresas. Pues aquí me volví un buen ambientalista, no ecologista. A veces pienso que los ecologistas se centran demasiado en el tema de la biología y en la búsqueda de soluciones más bien teatrales, amarrándose a árboles y pintándose de verde y cosas. No es mi talante. Yo voy más a las políticas, a las transformaciones, al cambio de paradigmas, que son los modos de pensar que condicionan el actuar hacia algo sostenible, de economía circular, cero residuos, que lleve a políticas públicas. Y a eso es lo que trato de hacer, educar a las personas. Entonces fue cuando un día, un flechazo de esos, dije, voy a construir un edificio que sea único para que el mismo edificio llame la atención. Volví a inspirarme en mi maestro Antonio Gaudí, pero esta vez también le metí bastante de la obra que hizo el más grande de los arquitectos norteamericanos con la casa Falling Water en Pensilvania, que la construyó sobre una roca al lado de un río con una cascada. Resulta que yo tenía la piedra más grande de Santander, mire, no es el Peñol, pero es una piedrota. Yo siempre he dicho que a mí me sacaron la piedra más grande de Santander, y sí me la han sacado, y ahí estaba. Dije, voy a construir un edificio encima de esta piedra. Me asesoré con ingenieros, un tío mío que fue rector de la Universidad Industrial de Santander, un ingeniero de renombre que fundó su propia compañía, me echó la mano y vimos que era posible, y empezó la construcción de este edificio que hoy ya es patrimonio del departamento de Santander, 6 pisos sobre una roca al lado de un río, con 2 cascadas bien cerquita cuyo ruido se oye de todas partes. Y en ese edificio hicimos 6 museos, 1 por piso. Entonces, el primer museo es el Museo del Cambio Climático. Ahí presentamos toda la problemática, pero como yo fui miembro de la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, pero además miembro del Fondo Mixto de Promoción y Desarrollo de las Artes y la Cultura, y concejal del Consejo Departamental de Cultura, yo tenía formación de artista. Entonces logré fusionar un museo de arte moderno con un museo de ciencias naturales orientado al eje envolvente de cambio climático, y ese es el MOCAF. Una vez que la gente hace un recorrido que puede durar 20 minutos, media hora, salen un poquito locos, salen trastornados, porque es que la situación no es nada fácil, con todo y que el museo ambientalmente está muy bello y está inspirado en la obra del arte cinético de Alexander Calder, el padre del arte cinético, el escultor más famoso de Norteamérica del siglo XX, pero él era un artista abstracto. Yo me copié los móviles de él, pero en vez de ponerle colores le puse letreros, y tenemos entonces el móvil de los factores que condicionan la temperatura de la atmósfera, el móvil de que el cambio climático es real, el móvil de las extinciones, el móvil de la esperanza remota, porque siempre será mejor tener una esperanza remota a no tener ni la más remota, y el móvil de los efectos catastróficos de cambio climático, inspirado en Avatar. No, es una recocha, pero en verdad es algo único, es un museo único en el mundo. Luego sales a una terraza desde donde se ve el valle, donde se ve el cañón del río, donde se escucha y donde hay un nacimiento de agua enfrente, y justo enfrente está esa selva impenetrable que es la Reserva Natural, Parque Natural Cerro de la Judía. Subes por unas escaleras externas y llegas al segundo museo, que se llama Museo de la Biodiversidad Amenazada, en donde presentamos todos los efectos que la actividad destructiva del Homo sapiens, que desde siempre fue un asesino en serie de sí mismo y de otras especies, pero desde el advenimiento de la bomba atómica se convirtió en un verdadero asesino de masas, y lo vamos presentando desde el punto de vista de todas las especies que ya se han extinguido y las que están amenazadas en esta región, haciendo una excepción en la presentación de la extinción del rinoceronte blanco, el segundo mamífero más grande sobre la Tierra, que se extinguió por la estupidez humana de creer que tomándose un raspado de su cuerno se curaba la impotencia. Y acabaron hasta el último de esos animales. No hay derecho,
habiendo Viagra. En esa época no la había. ¿Qué? Si lo extinguieron hace 3 años. Eso es que es la medicina china que a veces es absurda. Bueno, luego sigue el museo ya de las soluciones. Ya no planteamos más problemática, empezamos soluciones. Museo de las energías limpias. Y empieza con la palabra fracking sí o fracking no. La pregunta. That is the question. Estamos muy shakespearianos. Y la respuesta es: no me pregunte tonterías. La respuesta se llama transformación y eficiencia energética. Transformación a energías limpias y renovables. El fracking dentro de poco no se va a necesitar, porque las regulaciones en cuanto a emisiones de carbono van a ser tan estrictas en la medida que nos acerquemos al punto de no retorno, que cualquier compañía o máquina que emita gases de efecto invernadero va a ser grabada con impuestos y restricciones tan grandes que eso va a dejar de funcionar. Le cuento que ya en Noruega el 50% de los automóviles nuevos son eléctricos. Para allá vamos. Entonces dejemos de pensar bobadas y vámonos hacia lo importante, que es la transformación energética, pasando de combustibles fósiles a energías limpias. Y la eficiencia, que es mejorar todos los equipos y todas las máquinas para que cumplan exactamente con la misma función, pero consumiendo muchísimo menos energía, porque infortunadamente las energías limpias no son tan eficientes ni tan rápidas como la de los combustibles fósiles. Entonces, eso hay que pararlo. El siguiente museo se llama el Museo de la Gestión de Riesgo Climático. Va a ser tan terrible el efecto de los fenómenos atmosféricos exacerbados que vamos a ver huracanes como el que destruyó a San Andrés y Providencia, pero en serie. Ya lo vimos en Filipinas. En Filipinas, en esta última temporada, tuvieron 5 huracanes en 2 meses. ¿Qué tal que le llegue a Providencia 3? No queda nada. Entonces, a eso es lo que nos vamos a tener que aguantar. Un lado del planeta va a estar completamente sumido en el frío, en las inundaciones, en los derrumbes, en los deslaves. Se van a romper los acueductos, los puentes, las autopistas, todas las urbanizaciones de ladera se van a venir, mientras que la otra mitad del planeta va a estar en sequías prolongadas, con incendios forestales tremendos. Y eso va a ser el pan de cada día, haciendo que haya millones de damnificados y de desplazados. Y ese es el panorama que presentan las Naciones Unidas y los científicos. Pero la humanidad sigue viviendo la vida loca como si nada estuviera pasando. Entonces ahí tenemos una de nuestras esculturas más polémicas, que es una familia de papá, mamá y 3 hijos, de los cuales el papá y la mamá y los 2 niños mayores están colgados de la horca y están parados sobre bloques de hielo simulados. ¿El cuento qué es? Que dependemos de la estabilidad del hielo ártico para mantener la civilización y la sociedad de consumo como la conocemos. Cuando se deshiele eso, nos vamos a ahorcar. El único que no está ahorcado es el bebé de esa familia. Y el mensaje es: ¿acaso vamos a dejar solos a nuestros niños para que afronten este problema tan terrible que le hemos heredado? A mí me parece que no debe ser. Luego sigue otro museo, que es el Museo de la Educación Ambiental. En este museo, que está muy orientado hacia los planificadores, los políticos, los rectores, los maestros, presentamos todas las estrategias a nivel mundial y a nivel nacional y local para la enseñanza de la educación ambiental, que es la única estrategia probadamente válida para afrontar los efectos de cambio climático. Y aquí la ambientación museística son las cruzadas. Nos inspiramos en Juana de Arco y en los caballeros templarios, porque necesitamos volver a ser damas y caballeros de honor en nuestra lucha por el cambio climático. Y el último museo que a mí me emociona y me gusta mucho se llama el Museo de los Valores Humanos Ambientales, y es un museo inspirado en Teresa de Calcuta, pero también en Emmanuel Kant, y dedicado a un cantante mexicano que se llama Carlos Rivera, un muchacho joven, talentosísimo, hecho a pulso, que lleva una vida ejemplar.
Y eso, Jaime, es el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca. El último piso es un laboratorio de investigaciones biológicas y es una central meteorológica del Cerro de la Judía, para que el museo no sea un museo muerto, no sea una caja que guarda incunables, sino sea un museo que genere conocimiento, un museo que esté publicando todos los días, así sea el estado de las condiciones de la atmósfera y del tiempo. Y esa es la obra, me apoyan voluntarios. Somos una ONG sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra. Sabemos muy bien la diferencia entre eso y entendemos que la verdadera fortaleza de las entidades sin ánimo de lucro es la naturaleza comprometida al 100, orientada y motivada al logro de la Junta Directiva y sus elementos constitutivos. Todos voluntarios, toda vez que allí están los scouts, la defensa civil, el grupo de la red de jóvenes de ambiente y toda clase de voluntarios que semana tras semana y especialmente los fines de semana sirven de voluntarios en el museo, además de profesores universitarios y estudiantes de biología, de ingeniería ambiental, de filosofía y de artes que nos ayudan con toda la conformación y el desarrollo de nuevos productos con gran contenido ambiental, pero que sean asequibles y aceptados por públicos exigentes, en lo que hemos denominado la economía naranja verde. Naranja porque nos apoyamos en el sector cultural, que es bien exitoso y que tiene una amplia experiencia en su metodología para la creación de contenidos y para conformación de públicos. Y lo verde, que es lo ambiental, haciendo que la naturaleza sea la obra misma, la puesta en escena, el autor y la presentación de esos contenidos magníficos que serán todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y fíjense que no les dije medio ambiente, porque mis nietos no lo quieren medio, lo quieren completo, Jaime. Y eso es, y por eso, para ustedes será un gusto venir y una experiencia que no les va a olvidar nunca, pero para mí va a ser un placer presentárselo, porque es que me encanta lo que hemos hecho. Álvaro Germán Niño, nuestro doctor, invitado especial hoy a Talentos Regionales, nos ha hecho un pasaje maravilloso sobre todo lo que es sobre el ambiente, sobre la conservación. Y qué mejor ejemplo que esto que tenemos en el Cerro de la Judía. A ustedes mil y mil gracias, doctor Álvaro Germán Niño, mil gracias por haber aceptado este equipo de producción desde el Eje Cafetero Colombiano, aquí en estos dos programas que hicimos desde Santander, desde Florida Blanca, por su tiempo. Yo sé que es una persona bastante ocupada con el tema de la clínica, el tema de acá del museo, del MUCAF, en fin. Pero gracias por habernos aceptado, por esa acogida que le hizo al equipo de trabajo y a todos de verdad, en nombre del Eje Cafetero, en nombre de nuestros hijos, en nombre de la gente joven, mil y mil gracias por toda su sabiduría. No, con todo cariño, ¿y cómo no le va a recibir así si me trajo vino de muchas frutas? Así. Pionono y café. Pionono de La Felisa Caldas, el vino de la granja San Isidro en Apía y sobre todo vino por Easy Fly, ¿qué más quiere? Easy Fly. Lo lleva directo a Medellín y nos deja en el centro de la ciudad, en Olaya Herrera. Y ahí seguimos para Pereira. Cuando los otros nos dejan lejísimos. Muy bien, a ustedes, mil y mil gracias, nos vemos la próxima semana desde otro punto de la geografía colombiana. Estuvo con ustedes Jaime Grisales, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, y les dice hasta pronto, y visiten Florida Blanca, Santander. Oh.